Comentabas antes, ya esa aproximación a la tecnología, muchas veces denostada, después por otra parte, la velocidad con la que ocurre todo, a muchos nos asusta. ¿Vosotros veis la tecnología como un aliado o como un enemigo? ¿Cómo deberíamos percibirlo o como una combinación de ambas? Yo creo que todo se puede utilizar, es como lo utilices, pero creo que le damos demasiada importancia a la tecnología como tal. Yo no creo que, personalmente, que yo no soy ni una visionaria ni mucho menos, pero no creo que estemos en la era de la tecnología, creo que estamos en la era de las personas. Porque creo que le quitamos muchísimo valor al hecho de con quién hacemos las cosas, la gente de la que nos rodeamos, la gente de la que aprendemos, la gente que nos inspira, la gente con la que compartimos tiempo y le dedicamos tiempo. La tecnología es una herramienta imprescindible en el mundo en el que vivimos. Además, es una herramienta que nos facilita la vida, nos hace ser más rápidos, nos hace ser más óptimos, nos mejora en muchos aspectos, pero son aspectos que no marcan la diferencia. O sea, realmente no son los aspectos por los que una empresa lidera, una persona es excepcional o una persona te marca en la vida. No es algo tan pragmático como es, o yo no creo que la vida sea eso. Entonces, la tecnología es imprescindible, es maravillosa y hace que las empresas podamos ofrecer cosas que igual hace 20 o 30 años serían impensables. Sí, es un mundo diferente, ¿no? Pero para mí lo que marca la diferencia es la gente que lidera esas empresas, la gente que utiliza esa tecnología, la visión que hay detrás, el mensaje, las historias. Yo me acuerdo de una cosa que era Kennedy y demás, y Obama dijo una cosa en su discurso de hace 6 años que decía, en todo lo único que he aprendido, decía, en todos estos años en mi paso por la Casa Blanca, era que estamos convencidos de que la gente se mueve por objetivos, por ofertas, por rangos salariales y demás, y que lo que realmente he aprendido es que lo único que cambia a las personas y que hace que las personas tomen riesgos, tomen decisiones e inspira de verdad, hace cambio real en una persona son las historias. Las historias que hay detrás de lo que compramos, de con quién nos relacionamos, de las personas que queremos ser, la historia real. Y eso es lo que creo que pasa en el mundo de hoy, que la tecnología funciona, pero si no tiene historia no va a ningún lado. Y luego pedimos la igualdad de género. Desarrolla eso un poco más. Ella ya sabe, ella ya sabe. Para el resto. No, ella ya sabe. No, lo de yo estoy de acuerdo con Yaiza. La tecnología no deja de ser una herramienta más sofisticada, pero nunca dejará de ser una herramienta. El móvil. Hoy en día todos estamos comunicándonos por móvil. Es decir, estás en las empresas y ves que una persona que está a 5 metros se comunica con otra con un WhatsApp, con un email y tal. Vivimos en la sociedad el paradigma de la comunicación. Es decir, yo creo que jamás habíamos estado tan comunicados. Y yo pienso que estamos más incomunicados que nunca. ¿Por qué? Porque se ha perdido el contacto personal. Es decir, si ahora te mando un mensaje y te digo, Daniel, gracias por invitarme y tal, o yo me levanto, hago así y te digo, gracias, Daniel. Esto es comunicación. Hay una diferencia realmente muy importante, un abrazo, una mirada, el afecto. Esto no hay nada que lo pueda sustituir. Y yo creo que las herramientas siempre serán herramientas muy sofisticadas, pero también nosotros nos vamos sofisticando, nosotros vamos aprendiendo, nosotros vamos creciendo. Y yo también estoy muy involucrado en el sector académico. Desde hace 4 años, casi 5 ya, estoy como presidente del Consejo de la Universidad Autónoma de Barcelona y estamos haciendo un plan estratégico, ¿no? El plan estratégico para hasta el año 2030, porque nos estamos planteando qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Es decir, cómo tenemos que enfocar que nuestros estudiantes aprendan. Y hubo una discusión muy interesante porque algunos decían, bueno, esto va a acabar en educación online. Dices, pues sí. Nosotros en la Autónoma tenemos 500.000 metros cuadrados de edificación. Es decir, que imagínate, si se hace online, ¿qué vamos a hacer con los 500.000 metros cuadrados de edificios que tenemos ahí?
Pero una persona dijo algo muy inteligente, dijo, es que no se puede hacer online, porque si no hay asistencia a las aulas, se pierde la sociabilidad. Y la sociabilidad es un poco lo que yo he tratado de hacer con el abrazo. Es decir, este contacto personal no se puede perder y nada lo va a sustituir. Solo nosotros podemos caer en el error de automatizarnos tanto como las máquinas. Y este va a ser el error. Esto nos está pasando ya con los móviles. Vas por la calle y ves a la gente andando con el móvil o hablando con el móvil. Esto es terrible. Bueno, hasta la Dirección de Tráfico, General de Tráfico está haciendo unos anuncios para tratar de obviar el tema de la utilización del móvil. Es que estamos creando adicciones. Y esto es algo que solo los humanos podemos evitar. No caer en la adicción a la tecnología. Sí usarla, pero con inteligencia. Y ahí está el concepto de la inteligencia del ser humano. Resulta sorprendente escuchar esto de vosotros, que habéis hecho una apuesta tan decidida por la tecnología y sé que bueno, pues en muchas ocasiones se califica la tecnología como una gran amenaza para el humanismo, una posible quiebra de muchas de las características que ha tenido la sociedad hasta ahora. Y vosotros sois un ejemplo vivo de que eso puede no ser así, es decir, que es posible conciliar ambas. ¿Cómo lo conseguís, por ejemplo, Yaiza, cuando tú saltas de un sector como el de los medios de comunicación, entras en el de la logística, el transporte, que ahora está en plena ebullición, que ha tenido un modelo de negocio pues, casi inmutable durante décadas, y tú haces una aportación tecnológica que transforma radicalmente el sector? ¿Cómo lo concilias con esa aproximación humanista a la que hablábamos? Yo creo que es una cuestión de valores de compañía y de tener claro cuál es la visión. O sea, la tecnología para nosotros, por ejemplo, en GOI, es fundamental porque optimiza, porque da visibilidad, pero no lo utilizamos. Es decir, ¿qué hay detrás de eso, no? Pues al final los valores que hay detrás de eso es la honestidad con el cliente final, la transparencia, la información, ser claros, ser directos. Y luego también es lo que tú quieras hacer con esa tecnología, ¿no? O sea, quiero decirte, nosotros formamos a todos nuestros transportistas, les explicamos por qué es tan importante. Nosotros nos dedicamos al sector de voluminoso, montamos, es decir, hay veces que nos pasamos en casa de una persona 3 horas, ¿sabes? Que la abuela está igual con la manta, o sea, que hay un proceso de sociabilización con el usuario final importantísimo. Transmitirle a cada uno de nuestros transportistas o montadores o instaladores la importancia de cómo hablar, cómo ser educado. O sea, para mí, a mí me da igual si llega a una cafetería, por muy moderna, muy bonita que sea, si el camarero es un maleducado, para mí es que no puedo, o sea, ese negocio es infumable absolutamente. Me da igual que esté en el mejor sitio, de la mejor ciudad, con la lámpara más bonita de todo el mundo. No quiero volver porque para mí esos valores no van conmigo y no los quiero. Entonces, como decía antes, no es lo que tengas, no es la tecnología que tengas, que es fundamental y que además forma parte del concepto de mejora que hablaba antes, de querer mejorar, de querer hacer las cosas mejor, de creer que el mundo puede ser mejor para todos y aportar tu granito de arena, pero también detrás de todo eso tiene que haber valores, tiene que haber principios y tiene que ser unos principios que, oye, cada uno tenemos los nuestros, ninguno son mejores o peores, bueno, depende de qué principio, ¿no? Pero que tienen que estar ahí. O sea, yo creo que las empresas muchas veces son como sus líderes y joder, pues hay alguna que tela, ¿no? Gaby. No, yo estaba pensando en los hospitales, ¿no? En los hospitales. De hecho, pues hace 40 años que estoy en este sector y he visto unos cambios brutales tecnológicos. Tú tienes parte culpa de ello. O sea, no, es verdad, es verdad. No sabéis lo que me ha llegado a vender. Me ha llegado a vender cualquier cosa. No digo la compañía, ¿eh? No, pero ahora hablando en serio, un hospital probablemente avanzará mucho tecnológicamente. Estoy leyendo un libro que pues, hablaba que probablemente en 10, 15 años ya no un cirujano, o sea, ahora ya hay robots quirúrgicos, pero un médico internista incluso podrá ser un robot, porque tendrá toda la información introducida en los algoritmos, funcionarán, tú explicarás qué te pasa y te va a decir. Pero esto no es medicina. Cuando alguien traspasa el umbral
de un hospital está enfermo, pero también está asustado, está angustiado, él y sus seres queridos. Entonces, tu obligación es resolverle su problema físico o psíquico, pero además mimarlo, cuidarlo o cuidarla. Y esto nunca, jamás de los jamases, lo hará una máquina. Lo siento, probablemente no lo veré. Si sucede no lo veré, pero yo creo que es imposible. Y esto es, yo creo que es el gran reto que tenemos los humanos, es ser más humanos. Porque yo creo que estamos perdiendo sensibilidad, capacidad de emocionarnos, y esto es lo que debemos recuperar. Vivimos en un mundo que va demasiado deprisa, ¿no? O sea, me encanta. Voy a hacer solo un matiz, que yo cuando conocí a Gabriel me hizo un comentario que a mí me impactó muchísimo sobre este tema, que todavía me acuerdo, y mira que yo tengo una memoria así irregular, pero todavía me acuerdo que es que estábamos hablando un poco de la sanidad pública, privada y demás, ¿no? Y me estaba hablando de eso que pasa cuando cruzas la puerta de un hospital, ¿no? Y me dijo una frase que yo creo que resume perfectamente, que a mí me impactó, que me dijo, es que ¿sabes lo que pasa? Que a todos nos gusta que nos cuiden. Y esta frase, que parece como súper simple, es la base, por ejemplo, en su sector, ¿no? Que es un sector pues, muy sensible, la sanidad, lo que dice él, ¿no? Pues, a todos nos asusta que más queda más miedo que una enfermedad, nada en el mundo, ¿no? Pero ni a ti ni a tu familia. Esta frase de a todos nos gusta que nos cuiden es un valor que yo creo que aparte que representa muy bien a Gabriel, que eso es un valor de compañía, de cómo tú gestiones. A todos nos gusta que nos cuiden, no tiene nada que ver ni si tienes la mejor máquina, la más cara, que te detecta lo que sea más rápido que nadie, no, es algo que solo tienes como emprendedor o como visionario de tu negocio o no. Y esas son las cosas que yo creo que para mí hacen que las empresas no sean empresas, o sea, que sean motores de la sociedad y tendrían que ser motores de mejora. Y me encanta escucharos, pero ¿cómo conciliamos eso, por ejemplo, con ese nuevo cliente que hablabas tú de la rapidez con la que ocurre todo? Efectivamente, que vive en un entorno de inmediatez, que está hiperinformado, comunicado en tiempo real y que demanda todo para allá. ¿Eso es un reto o es una oportunidad? ¿Cómo lo vivís vosotros como empresarios? Yo es que creo que es más lo que creemos que es así que lo que es realmente. Mira, nosotros hacemos nuestro transporte, que además creo que es bastante, porque al final es el mercado del consumo. Explica un poquito qué hacéis. Nosotros hacemos transporte, montaje e instalación. Somos el único operador nacional que hace transporte, montaje e instalación de productos voluminosos. Todo lo que no hacen los EUR, los correos, que hacen hasta 60 kilos, todo lo que viene después, nosotros somos esto antes lo hacían empresas muy locales, sin tecnología, sin especialización, muy poca profesionalidad. Nosotros hemos hecho como el gran operador, ¿no? Trabajamos con mercado de consumo, al final, la inmediatez, lo quiero y lo quiero ya, y esto Amazon está como que lo ha inventado él, ¿no? Pero los datos a nosotros no nos dicen eso. Mira, nosotros hacemos tenemos entrega siempre en franja, es decir, el cliente elige cuándo lo quiere y esto puede ser hoy, dentro de 2 horas, o mañana o pasado, cuando quiere. El 85%, el 100% de los pedidos tiene posibilidad de same day, pero el 85% de los pedidos la gente prefiere la conveniencia de la hora a la inmediatez. El 85% se programan día siguiente o 2 días después, pero en la franja que a ti te va bien, ¿vale? Que lo quiero ya. Entonces, esto es muy curioso porque muchas veces es cierto que estamos acostumbrados a tener más accesibilidad a las cosas de una forma más rápida, ¿no? Pero no sé si esta urgencia que parece que ahora se nos atribuye a todos de quiero una camiseta y quiero que me llegue y si no la tengo en 1 hora la voy a ir a comprarle de al lado, no sé si es del todo cierta, porque al final no creo que haya esta psicosis tampoco tan exagerada, que yo creo que nos la ha vendido mucho más Amazon que lo que es en realidad. Porque luego los datos, como te digo, por lo menos por nuestro lado, no hay esa ansiedad real del consumidor por dámelo ya, sino dámelo cuando a mí me venga bien. No sé. Déjame decir una cosa. Yo cuando conocí, como ella ha hecho referencia a mí, me voy a dar referencia a ella, cuando la conocí y me contó quién era y lo que hacía, no nos conocimos
en un programa de televisión también, en un programa de televisión. Y me sorprendió, ¿no? Y luego cuando me dijo que tenía 25 años, pues imagínate. Es lo mismo que te pasó a ti cuando te la presenté. Pero volviendo a lo que decía, probablemente este tema es la juventud, ¿no? Pero va muy deprisa, ella va muy deprisa. Ella ha dicho todo lo contrario ahora, pero ella va muy deprisa. Yo se lo dije, yo se lo he dicho, cálmate. El refranero castellano es muy sabio, ¿no? Dice, vísteme despacio que tengo prisa, o no, como eso no amanece más temprano si tal. O sea, pero es que es muy sabio y esto sirve para siempre y es exactamente lo mismo. Es decir, no hay que correr, las cosas tienen su tiempo. Claro, eso te lo da probablemente la edad, ¿no? Yo entiendo, yo creo que a los 25 años también era así de lanzado y impaciente, pero es bueno, yo creo, lo he dicho antes, yo creo mucho en una palabra que a mí me encanta y que es la palabra armonía. Entonces tienes que encontrar armonía en tu vida. Evidentemente tienes que progresar, tienes que crecer, tienes que ir hacia adelante, pero pausadamente. No por querer ir más rápido lo vas a hacer mejor, al contrario, tienes más riesgos de equivocarte, ¿no? Luego podemos decir aquello que si cuando te equivocas aprendes más y tal, pues está muy bien, pero mejor equivocarse menos, equivocarse menos. Hablaremos del fracaso después, pero nos mencionaba Yaiza la importancia de los datos, es decir, cómo los datos te sirven para posicionarte estratégicamente, para tomar una serie de decisiones. ¿Estamos en una sociedad donde los datos van a jugar un papel nuclear y tan relevante? O... Daniel, lo mismo que te decía antes, o sea, podemos tener millones de datos, pero aquí hay que tener la inteligencia para seleccionar cuáles son interesantes y cuáles no. Es decir, tú diriges una gran compañía. Si a ti te presentaran cada día los datos de todo, tú sabes perfectamente y tienes el criterio para decir qué es lo que necesitas. Y esto es lo más importante. Nosotros debemos tener el control de estas herramientas. Llamémosle innovación, tecnología, lo que queramos. Queda muy bien, es muy glamuroso, es muy fashion, pero no deja de ser un progreso tecnológico, como ha habido siempre y como seguirá habiendo por los siglos de los siglos. Entonces, y el ser humano va a seguir sobreviviendo y se va a readaptar como hemos hecho todos nosotros. Es decir, yo voy a hacer una confesión que no sé si debería hacerla, ¿no? Pero yo cuando tenía 30 años, pues ya dirigía un hospital. Con 28 años empecé a dirigir un hospital. Y en aquella época, no vale reírse, yo tenía secretaria. Tenía una secretaria, pero a la vieja usanza, ¿no? Una señora que estaba ahí, que mandaba mucho y además escribía a máquina. Yo le dictaba y ella escribía. Y entonces me decía, hombre, pero si esto ya empieza a estar un poco desfasado. Yo decía, yo a la máquina de escribir hasta que no le hable y me escriba sola, ni la toco, porque es que no quiero saber nada. Pues ahora yo estoy con mi ordenador, escribo mis libros con mi ordenador, o sea, algo que yo de joven me negué y ahora, pues, hombre, soy bastante hábil con todo el tema de tecnología. A la fuerza ahorcan, es decir, es lógico y te vas adaptando y no es que sea nada del otro mundo, en cosas soy muy patoso, pero tienes que adaptarte y este es el concepto que debemos tener, no asustarnos, porque ahora hay una especie de que cunda el pánico, ¿no? La inteligencia artificial, nos vamos a quedar, no, vamos a hacer otras cosas que la inteligencia artificial no podrá hacer jamás de los jamases. Y yo creo que ¿me preocupa? No, me ocupa, sí. Un aspecto que me sorprende de vosotros y que en mi caso se acentúa por la trayectoria profesional que he tenido diferente a la vuestra, es vuestra aproximación al fracaso, ¿no? Recuerdo una frase tuya, Yaiza, donde decías, me gusta el fracaso,
lo que pasa es que intento que cada vez me cueste menos. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Porque habéis redefinido el fracaso? ¿Porque tenéis una tolerancia diferente a la de la mayoría de las personas? ¿Cómo conseguís vivir con esa presión y ese miedo que a todos nos supone el fracaso en este entorno tan incierto y tan dinámico? Bueno, a ver, a mí el fracaso no gusta a nadie. O sea, es un fastidio cuando te toca. Pero lo dijiste, lo de me O sea, gusta. llevo cada día mejor el fracaso. O sea, más que llevarlo, ya asumo que forma parte de mi día a día. O sea, ya no intento no equivocarme, intento que me cueste menos dinero generalmente porque si no es terrible. Pero entiendo que forma parte, sobre todo más en el mundo de ser emprendedor, que hay muchísima incertidumbre, muchísima frustración, que es complicado lidiar y que al final cada vez el monstruo, esto es como cuando juegas al Mario Bros y el monstruo cada vez es más grande y es más difícil de matar yo siempre, cuando monté Goi, y decía, bueno, yo dentro de 6 meses, todo el apuro que estoy pasando ahora, dentro de 6 meses se va a pasar, voy a estar mucho más tranquila. Y llegaban esos 6 meses y era peor. Decía, no, pero dentro de 6 meses, ahora sí, que ya verás cómo va a ir todo rodado, ordenadito. Pues han pasado 2 años y medio y el monstruo cada día es más grande, ¿no? Entonces, el fracaso tiene una parte de aprendizaje, pero al final lo que hay que intentar es no fracasar. Esto es algo que está muy bien el vender, que el fracaso forma parte del camino, y es verdad, porque hay que si queremos sobrevivir y no volvernos locos y no sentir inseguridades y no pasarlo mal, tenemos que asumir que pasa y que tenemos que sobreponernos. Nuestro trabajo al fracaso es sobreponernos, pero tenemos que poner todas nuestras fuerzas y todo nuestro ímpetu en no hacerlo, porque duele y porque fastidia y porque escuece. Pero ¿cómo lo superáis? Porque es sin duda uno de los... Perdona, es que yo no creo ni en el fracaso ni en el éxito. Yo creo que son dos palabras tan rotundas que no creo en ellas. Para mí fracaso significa desmoronamiento total. Yo creo que te equivocas, tropiezas y erras, pero te levantas otra vez y tal. Para mí el fracaso es cuando ya no hay solución. Para mí, por ejemplo, el fracaso es la muerte, ¿no? Sí, pero Gaby, olvidémonos del fracaso. Estamos hablando de reinvención, estamos hablando de transformación. Todos cuando valoramos esa opción de cambio radical, ese salto de alguna manera al vacío, sentimos miedo. ¿Qué hace que una persona como tú, en un puesto ejecutivo de máxima relevancia, queme todas las naves, hipoteque su casa y se lance a comprar un hospital y a decir, puedo proporcionar un servicio diferente? ¿Cómo se supera ese miedo? Se supera con yo creo que también Yaizara estará de acuerdo, con un punto bastante importante de inconsciencia. Absolutamente. Hay una canción de Coldplay que dice que el mayor riesgo es no arriesgar. Y yo creo que sí, que el mayor riesgo es no arriesgar. Pero también tienes que controlarlo, ser cauteloso y ser prudente. Lo que pasa es que cuando eres más joven eres más atrevido. Pero si crees en ello, si crees firmemente en algo, para adelante. Lo que pasa es que tienes que creer. Y bueno, yo he creído muchas veces y algunas me ha ido muy bien y otras me ha ido regular y otras me ha ido muy mal. Pero no me siento para nada ni fracasado, y perdona que vuelva a insistir, ni una persona de éxito. Usted es una persona de éxito. Para mí el éxito es como el fútbol, ¿no? Ganas un trofeo, te lo dan, lo pones en la vitrina y aún no lo has quitado de la vitrina, ya te están pidiendo que ganes el siguiente. Esto no es un éxito. El éxito para mí, el éxito en la vida es esto, conseguir una vida de bienestar, de equilibrio, de estar bien con los tuyos. Para mí esto podría ser el éxito. Pero no hay recetas mágicas. No hay recetas mágicas. Y que el miedo, o sea, ¿cómo superas el miedo? No, o sea, lo haces pero cagado de miedo igual y tiras. No creo,
sí que creo que al final de ser valiente nadie se arrepiente, ¿no? O sea, si lo puedes pasar mejor o peor, o sobrellevarlo mejor o peor. Pero yo no conozco a nadie que se haya arrepentido de ser valiente. De ser más inconsciente o menos, sí, ¿no? Que es lo que dice, yo estoy absolutamente de acuerdo, que tiene un punto de locura y es un virus que tienes y que no te curas, pero es que no hay elección, ¿no? Pero no todos somos iguales y no todos podemos reaccionar, ni todos podemos ser los grandes emprendedores, ni todos asumir los mismos riesgos. Cada uno tiene que hacer lo que le salga de dentro y esto es muy importante. No queramos dar lecciones, decir, todos hemos de ser emprendedores y tomar riesgos y ser los más valientes del corral. Para nada, para nada. O sea, cada uno tiene que hacer lo que le sale de dentro. Y después, sobre todo, rodearse bien, porque uno solo no va a ningún lado. Rodearte de gente que complemente tus deficiencias, que te enseñen, que te arropen, y juntos llegas mucho más lejos. Uno solo no va a ningún sitio. Sí, en ese sentido, y sé que lo compartís porque lo hemos hablado en ocasiones, vivimos una época en la que se le da un protagonismo enorme a la tecnología, pero cobra todavía más importancia, precisamente por esa tecnología, el talento, el rodearte de buenas personas y personas buenas, ¿no? ¿Cómo lo conseguís? ¿El talento que buscáis, el talento que necesitáis, lo encontráis? Y si lo encontráis, ¿dónde lo encontráis? ¿Cómo lo conseguís? Es que soy un bicho un poco raro, ¿no? Yo nunca, no sé si ahora, pero yo nunca he creído en empresas de selección y en headhunters. Siempre lo he fiado todo a mi instinto. Es decir, mirar a los ojos de la persona, hablar con la persona y enseguida te das cuenta si te sientes bien y la otra persona contigo. Porque eso tiene que ser de ida y vuelta. Y no me ha ido nada mal. Pero es un tema personal. En esto soy muy poco convencional. Gaby, hoy buscamos habilidades especiales cuando tú pones en marcha tu proyecto. Sabes que un elemento crucial pues, es desarrollar una aplicación, un sistema que te permita conseguir los objetivos que persigues. Eso a veces requiere pues, lenguajes de última generación, algunas de las características técnicas y habilidades después personales para que con esas características técnicas puedas trabajar en un entorno más colaborativo, cambiante. ¿Esa formación la encontráis? ¿Dónde la encuentras? Yo particularmente, hay diferentes formas de encontrarte con gente o de cruzarte, pues desde que en un evento conoces a alguien, yo conocí al director financiero de GOI, lo conocí en un evento y fue exactamente como describe Gabriel, empezamos a hablar y fue como un match absoluto. Él trabajaba en una empresa mucho más grande que GOI, era el director financiero, tenía un equipo que solo su equipo era los mismos que éramos en GOI en total. Y pues yo creo que la historia, lo que hablábamos antes, lo convenció. Luego también hay muchas cosas que no son tan bonitas, ¿no? Historias tan bonitas de, pues pones una oferta, viene alguien, lo conoces, pues formaciones más técnicas, más de desarrollo y demás. Y ahí pues influye la parte de qué conocimientos, qué habilidades tiene, más técnicas y más pragmáticas, y luego la parte personal, que es imprescindible. Yo en GOI, solo a toda la gente que trabaja, lo único que le pido son 3 cosas. La primera es que sea buena persona. O sea, hay veces que te equivocas y es que una persona mala o no buena, que está ahí en ese limbo, que también yo no puedo. O sea, puede ser un crack y a mí me ha pasado incluso a niveles comerciales que en una empresa son súper importantes y yo no puedo. O sea, es algo con lo que yo no puedo trabajar. La segunda es que tenga capacidad de trabajo. Yo creo que una persona con capacidad de trabajo, ya tener capacidad de trabajo creo que es un síntoma de personalidad muy positivo. Esto no significa trabajar 18 horas al día, ni mucho menos, sino tener capacidad de hacer cosas, de trabajar, de pensar, de que las cosas no solo se cuentan, sino se hacen, ¿no? Y la tercera es el compromiso y la fidelidad. Yo creo que una persona con estas 3 cualidades, sepa más o sepa menos, es que puede llegar a donde quiera. Yo añadiría una cuarta, Yaiza. No, que sepa trabajar en equipo. Sí. Porque cuando construyes un equipo, además de las habilidades técnicas, es decir, que sepan lenguajes, has de conseguir que el equipo se entienda. Es decir, cuando tú
seleccionas a alguien o quieres encajar a alguien, tienes que ver que tiene las habilidades especiales para hacer aquel trabajo, pero que además se entenderá con el resto del equipo. Puede ser buena gente, puede ser trabajador, tal, pero has de ver que se entienda, porque todo es un ecosistema, ¿no? Y a veces te equivocas, a veces encuentras la buena persona, que es trabajadora y tal, pero no encaja. Yendo a la parte más académica, la parte más formativa, es evidente que pues por la rapidez con la que ocurre todo, por el hecho de que el conocimiento muchas veces queda obsoleto en el momento que lo adquieres, vamos a un entorno de necesidad de formación continua. Vamos a pasar nuestra vida aprendiendo. Tú estás muy vinculado a la universidad, Gabriel. ¿Crees que como sociedad estamos haciendo todo lo necesario en el ámbito educativo? ¿Vamos en el camino correcto? ¿No? Bueno, a pesar de algunos acontecimientos en los últimos meses, yo creo que tenemos un buen sistema educativo. Evidentemente, yo creo que puede mejorar sustancialmente porque el mundo cambia. Yo siempre en la universidad, en los consejos y con los profesores y tal, siempre les digo que la universidad no puede vivir en la nube, sino que tiene que estar muy enraizada en la sociedad y tiene que auscultar, ¿no? Como hacen los médicos, auscultar qué quiere la sociedad, qué demanda la sociedad constantemente. Y tiene que ir readaptando su oferta. Y esto es muy importante, ¿no? Si esto funciona así, no tienen por qué haber problemas. Lo malo es cuando la universidad vive alejada del mundo llamado real y ofrece cosas que la sociedad o el mundo o el tejido empresarial no necesita, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Universidad Autónoma ahora estamos empezando a hacer algo, bueno, un poco singular, ¿no? Estamos empezando a sacar títulos medios. O sea, la Universidad Española ha sido una universidad que en su momento hizo un buen trabajo, ¿no? Porque hizo de ascensor social. Es decir, cuánta gente mandaba a sus hijos a la universidad para que pudieran conseguir lo que sus padres no habían conseguido, ¿no? Y esto, pues yo creo que ha sido muy bueno y ha sido bueno para la sociedad, pero ahora tenemos una hiperinflación de títulos importantes y que el mercado no es capaz de engullir. En cambio, hay otras profesiones que no son menores ni son peores, ni muchísimo menos, pero que quizás no son tan glamurosas. Y nosotros ahora, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, pues vamos a trabajar mucho en estos grados medios que son súper demandados. Alemania lo está haciendo muy bien, ¿no? Y yo creo que pero esto no es que estemos inventando nada, simplemente es fijarte qué te está pidiendo la sociedad, qué te está pidiendo tu ecosistema y ofrecérselo, ¿no? Y luego, evidentemente, como entidad educativa, reciclarte para poder dar bien lo que te están demandando, ¿no? Y, por supuesto, tener presupuestos, porque en esto andamos muy escasos. A veces hablamos con otras universidades que están a nuestra altura a nivel de rankings y tienen el presupuesto 2 o 3 veces más elevados que nosotros. Yo siempre pongo un ejemplo, que cuando yo entré en la universidad, el presupuesto de la Universidad Autónoma eran 300 millones, el del Barça eran 400. En estos momentos en la universidad seguimos con 300 millones y el Barça tiene un presupuesto de 900 millones. Esto, que puede parecer divertido, es preocupante, ¿no? Es preocupante porque un país que se precie tiene que invertir en educación, en sanidad y en educación, pero sobre todo también en educación. La educación es el progreso del país. Y no solamente educación profesional, sino porque en la universidad además debemos de formar personas, buena gente que se quiera, que trabaje unida, que haga país. ¿Ya hay algo que añadir? Yo es que la parte de la educación creo que dentro de 10 años no vamos a hablar
tanto de universidades, o sea, que es una parte básica de la formación. Creo que también, como decía Gabriel, yo me encuentro mucha gente que ha estudiado en la London Business School y que viene a trabajar y tiene problemas para ordenarse, para algo o sea, para cosas básicas, que luego hay muchas habilidades muy bien desarrolladas, pero luego lo básico, que es trabajar en equipo, ser ordenado, tiempo, tarea, persona, cosas básicas para el trabajo y para que las cosas hagan el día a día, pues no lo creo. Y por eso creo que la formación es muy importante, pero con quién luego trabajes es más importante. Yo creo que dentro de 10 años no vamos a estar hablando ni le vamos a preguntar a nadie dónde has estudiado o has estudiado. La pregunta real va a ser con quién has aprendido, o sea, con quién has trabajado, quién ha sido tu mentor, en qué empresa y quién es la persona que te ha guiado. Eso creo que es al final la formación en las universidades, en los grados intermedios, en los FPs, es fundamental para marcar una base, pero creo que esa diferencia después, ese salto real, va a venir de con quién estés al lado. Pero es algo que comparto plenamente. El mundo educativo debe tener muy claro que tiene que entrelazarse con el mundo real. Es decir, tú no puedes estudiar nada sin hacer prácticas en el mundo empresarial. Esto es fundamental. Si no, vives en la nube. Nunca y esto dicho. Es una magnífica noticia porque nos iguala a todos en cuanto a oportunidades. La aptitud es necesaria, la aptitud con P para iniciar ese camino, la actitud con C sin duda la que marca la diferencia y mucho más en este entorno cambiante. Como vamos terminando ya, si hay alguien que quiera hacer una pregunta y esta nave levanta la mano y le dirigimos hacia allá No seáis tímidos, va. Sí, hay alguna pregunta yo creo por ahí arriba mientras llega el micrófono y yo quería preguntaros por vosotros. Ambos habéis tenido una experiencia, me resulta difícil decir dilatada, en el caso de Yaiza con 25 años, pero es así, ha sabido comprimir el tiempo. Creo que una oportunidad es siempre copiar de los mejores, ver qué hacen en otros sitios. ¿Qué creéis, qué referentes internacionales podemos tomar como ejemplo y qué están haciendo otros que nosotros deberíamos hacer, si hay algo que os gustaría destacar en ese sentido? Yo creo que mirar hacia afuera es síntoma de inteligencia siempre. Y compararse también, porque creo que tenemos como una concepción de la comparación negativa y la negativa, o sea, nos hacemos nosotros mismos. Cuando nosotros cogemos la comparativa como algo malo y como luego le asignamos sensaciones como de envidia y cosas así, pues claro que es negativo, pero creo que compararse es súper bueno porque nos hace querer mejorar, nos hace sacar una versión mucho mejor de nosotros mismos. A mí me encanta seguir empresas de fuera, y no solo empresas, organizaciones, incluso gobiernos de fuera. Hay una empresa mexicana, fíjate que en México nadie lo tenemos como en el prisma de la innovación, que se llama Colcols, que se dedica, bueno, antes hablabas de la inteligencia artificial, se dedica a hacer realidad virtual para gente sin recursos. Y esto quiere decir que ahora están en Puebla, están en México, bueno, pero el despliegue en el país es tremendo. Se dedican a hacer habitaciones pequeñas, donde es casi prácticamente muy barato y accesible para la gente sin tantos recursos, donde los llevan a sitios del mundo donde parecen reales. Gente que no puede viajar, gente que no puede acceder igual a experiencias como ver el mar o como estar en un paraíso. La realidad virtual, que además yo lo he probado, es muy realista, o sea, realmente me asomé así a un precipicio y realmente te piensas que te vas a caer. Lo utilizan para acercar experiencias que yo creo que deberían ser, aunque la realidad es que no lo son, accesibles para todo el mundo, a gente que nunca las ha tenido o igual nunca las va a tener. Eso, por ejemplo, es una síntoma para mí en la que la innovación ligado a la humanidad y a la persona hace que el mundo mole un montón y que sea maravilloso. Y que mientras los demás dicen, es que el mundo se va por el fregadero, es que cada día somos peores, ¿cuántas guerras? Pues yo digo, no, es que no es así. Es que hay otra versión y hay gente que está haciendo cosas maravillosas, hay gente que hace que a mí, de verdad, me siento orgullosa de estar aquí, de formar parte de esta especie, que a veces parecen
peor, pero en realidad Casi. somos muy guays. Con esto casi podemos cerrar. Yo creo que no es necesario, o sea, yo soy enamorado, viajo mucho por el mundo y me gusta aprender y curiosear empresas extranjeras, pero yo creo que no hace falta salir al extranjero. Lo que pasa es que los españoles somos, a veces, somos poco apreciativos con lo que tenemos, ¿no? Yo creo que hay empresas españolas magníficas. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces si sacas la cabeza aquí te la cortan. Yo creo que hay empresas españolas magníficas. Hay algunas que ya son obvias, ¿no? Pero hay muchísimas empresas que no se conocen o que no salen en los periódicos y que son fantásticas. Y sí quisiera, y voy a barrer un poco para casa, hablar de una empresa que está en Olot, que se llama La Fageda. Es una empresa formada por personas discapacitadas, pero es una empresa. Es una empresa que no recibe ayudas públicas, sino que es una empresa que produce productos lácteos y todo tipo de productos de alimentación. Esta empresa la fundó un señor que se llama Cristóbal Colón. Y es verdad, se llama Cristóbal Colón. Y es una empresa que gana dinero y que está empleando a mucha gente y que está vendiendo por toda España y ya en el extranjero. Y esto es un gran avance social, ¿no? Esto quiere decir que bueno, tú sabes, ¿no? Nuestro segundo hijo nació con síndrome de Down y murió a los 3 años y desde entonces siempre hemos tratado de dedicarnos al mundo de la mal llamada discapacidad, ¿no? Porque a mí esto le hemos ido dando tumbos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nació Alex le llamaban subnormal o le llamaban mongólico, después síndrome de Down, que parece que es más, o personas con discapacidades distintas. Bueno, todos tenemos discapacidades. Yo tengo un montón de discapacidades. Lo que pasa es que algunos las disimulamos mucho mejor que otros, ¿no? Pero yo creo que hemos progresado mucho, ¿no? Hemos progresado mucho y esto para mí es un síntoma de que, como decía muy bien Yaiza, no va todo tan mal. Se hacen cosas muy buenas, lo que pasa es que no se cuentan. Y yo creo que deberíamos esforzarnos mucho más todos en destacar las cosas buenas que se hacen en este país y en el mundo en general, ¿no? Y ya que estamos en un programa de televisión, pues pedirles a sus responsables pues que hagan este pequeño esfuerzo, ¿no? Porque tú pones las noticias y todos son desgracias y no es así. Hay muchas cosas buenas, muchísimas. Y yo creo que ya toca que nos sintamos orgullosos de lo que hacemos, de lo que somos, de donde vivimos, que ya toca, que hay suficientes desgracias en el mundo, pero subamos la autoestima. Estamos en un gran país, hay muy buena gente, hay muy buenos profesionales. De verdad, no nos tiremos piedras al tejado, al contrario. Yo creo que esta sí que es ahora una buena oportunidad para concluir. Logramos, somos guays, estamos en un gran país, vivimos una época singular con enormes oportunidades y con la adecuada actitud todos podemos conseguirlo. Y tenemos un gran club. Muchas gracias. Nos quedamos aquí. Para tranquilidad, Gabriel, 0-0, minuto 19. 0-0, minuto 19. Bueno, todavía ¿Vale? no van perdiendo. Tranquilidad absoluta. Muchos deberes. Gracias, Daniel. Has exprimido al máximo a los dos ponentes. Yo creo que hemos extraído todos valiosísimas lecciones. Yo he tomado notas de algunas cuestiones. Lema que yo creo que todos nos deberíamos tatuar. A todos nos gusta que nos cuiden. Punto de partida. El éxito verdadero es el bienestar. Cambiar por cambiar no sirve de nada. Hay que intentar aprender de todo y de todos. Hay que recordar que estamos en la era de las personas, que la tecnología es únicamente una herramienta y que lo importante son las personas y las historias que hay tras ellas y la tecnología. No podemos caer en el error de automatizarnos. El gran reto que tenemos por delante es el ser más humanos.
El mayor riesgo es no arriesgar y de ser valiente nadie se arrepiente, nos decía Yaiza. Ser buena persona, capacidad de trabajo en equipo y el compromiso son los 3 mejores talentos. Hay que aprender a mirar hacia afuera, eso siempre es bueno, y con la reflexión con la que terminábamos. Tenemos que destacar lo bueno que tiene el mundo. Gracias de verdad a los 3 por acompañarnos esta tarde y a todos ustedes muchísimas gracias también por estar en esta sala Concha Velasco del LABA de Valladolid en esta tercera edición del Innovation Day. Nosotros también tenemos deberes. Comenzamos a trabajar en la 4ª edición ya en el año 2019. Bankinter y Radio Televisión de Castilla y León. Agradecer una vez más al Ayuntamiento de Valladolid por acogernos en esta sala y también a Telefónica por patrocinar este evento. Gracias a todos ustedes, buenas noches y buena suerte.